igual que el auditorio, esta sección que es la tertulia con los representantes de los principales partidos políticos en México. Santiago Torreblanca del PAN, gracias, buen día. Muy buenas noches, aquí reportando desde el lugar de los hechos, desde Saltillo, Coahuila. Órale, ándale, Coahuila. Emilio Suárez, diputado por el PRI, Emilio. ¿Qué tal, Oscar Mario? Acá nosotros en la ciudad, pero mañana vamos allá a Coahuila, estuvimos por allá el fin de semana, y contentos con estar con tu auditorio. Gracias, senador Melgar, Luis Armando Melgar, gracias, del Partido A sus Verde. órdenes. Margarita Provencio, de MC, gracias, Margarita. Buenas noches, yo en la línea que trae Santiago reportando desde el lugar, pero de otros hechos múltiples que es la Ciudad de México, caray. Bueno, yo quiero comenzar con el tocayazo, quien es experto en tauromaquia, pero él en la política siempre con éxito. Y antes de que te apliquen zapato, mi querido tocayo, tu opinión sobre la derrota, pues perdóname que lo diga, brutal que sufre tu partido en Coahuila. Gracias, tocayo, deseando que tengas pronta recuperación de la voz. A ver, derrota así súper, no, contundente. Morena de por sí no tenía representantes en el Congreso local por mayoría relativa. Lo único que se confirma es que es una, podríamos decir, ratificación de los 16 espacios de mayoría relativa para el PRI. Un PRI en Coahuila que es muy característico porque a comparación de los 31 estados del resto del país, el priismo sigue ejerciendo pues las peores mañas que se tenían en lo que en algún momento alguien llegó a decir era la dictadura perfecta en México. Lo que pasó el domingo fue un evidente ejercicio de acarreo, de coacción de votos, de compra de voto, incluso ya a niveles más tecnológicos y digitales a través de aplicaciones de QR con los teléfonos. O sea, se han sofisticado estos periodistas, pero al final del día pues se quedaron con lo que tenían. Y Morena puede avanzar en un espacio de representación proporcional más en el Congreso respecto a la legislatura local anterior, porque tanto Acción Nacional como Movimiento Ciudadano, como el Partido Verde Ecologista de México, que en esta ocasión decidió salirse de la coalición con el Partido de Trabajo y Morena y irse solo en Coahuila, muy respetable. Pero bueno, ninguno de estos tres partidos que acabo de mencionar lograron superar la barrera del 3%. No quiere decir que pierdan el registro de ninguna manera, pero sí localmente, porque no se votó por, digamos, por la titularidad del Poder Ejecutivo local, sino nada más el Congreso, se va a ver afectado cada uno de estos partidos en sus prerrogativas, de lo que el Instituto Electoral les da. Números más, números menos, y nosotros podemos hacer el análisis del universo total de coahuilenses que pudieron haber votado. El PRI se llevó la mitad de la mitad. Esto quiere decir que 75% de los coahuilenses, para empezar, no votaron por el PRI. ¿No? Eso es, digo, aplicando el mismo criterio que el PRI y sobre todo Movimiento Ciudadano ha querido aplicar en esta legislatura para nosotros, en la legislatura federal. Pero además, si nosotros le sumamos con todo lo que ya se comprobó de la compra de votos, pues sí podríamos estar diciendo nosotros que 8 de cada 10 coahuilenses, la verdad es que no votó por el PRI. Muchos dirán, oye, pues tampoco por Morena. Pues sí, pero somos la segunda fuerza en Coahuila y eso nadie lo puede negar. Y la otra que sí me gustaría ser muy puntual, porque ya andan diciendo que casi casi el PRI ya resurgió y que ya va a ganar la presidencia de la República llevando a Alito Moreno como candidato en el 2030, pues la verdad es que el resto del país no es el PRI. El PRI lo único que está gobernando ahorita es Durango y es Coahuila, y el desvío de recursos tanto en Durango como en Coahuila, que ahorita está Manolo Jiménez de gobernador, es más que evidente,
pero hasta ahí. El PRI solamente tiene 2 estados y la verdad es que las fechorías que hacen electoralmente con esta compra de votos y compra de conciencias no les va a alcanzar para el resto del país, así como tampoco es alarmas para los partidos de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, porque el resto del país, repito, no es Coahuila. Yo tengo la plena certeza que en el 2027 va a haber una dura competencia para la renovación de la Cámara de Diputados Federal, pero estos partidos que acabo de mencionar, por supuesto que van a conservar el registro y por supuesto que van a meter representación, porque México es más plural que lo que pasa actualmente en Coahuila. María Miguel Carrillo, Morena. Bien, Emilio Suárez, Zapato con el A ver, Oscar Mario, 20% con el 20% de los votos. a ver, ya se anticipaba esto, no es algo que sea o que deba ser sorpresa. Para empezar, hay que decir que Morena se debería preocupar por los guachicoleros que hoy siguen libres y por los narcopolíticos que están en su partido y que han sido señalados y que eso sí le han robado al pueblo de México. Pero déjame decirte, yo en el Consejo General ya hace varios meses había anticipado y le decía yo al representante de Morena que iban a darle cuello a Luisa María y a Andy por la derrota que iba a haber en Coahuila. Se me anticiparon. Ellos vieron el desastre que venía en Coahuila y Luisa María renunció y Andy pues prácticamente lo sacaron ahí los propios modernistas y lo mandaron a Tabasco. Pero siendo más precisos, déjame darte algunos datos de por qué Coahuila votó para ratificar el buen gobierno de Manolo Jiménez. En materia de seguridad, es el estado más seguro del norte del país. Es el segundo estado más seguro en el país. En economía han llegado al estado 143 nuevas inversiones que prácticamente son 152 mil millones de pesos, 66 mil empleos. Desarrollo social, se han creado programas específicos para Coahuila y la gente ha reconocido. Pero déjame darte algunos datos porque también es importante decirlo. Yo fui a Coahuila y acompañé a algunos compañeros a hacer campaña, fui a territorio y había algunas preocupaciones. Te doy un ejemplo. Había algunas preocupaciones en la laguna de los temas del agua. Pero la principal preocupación que nos manifestaban en las casas, en los ejidos, era no dejen pasar a los narcopolíticos de Morena. Nosotros ya vivimos el haber tenido espacios de terror, de incertidumbre, de muertos, de descabezados afuera de nuestras casas. No queremos que regrese eso. Y el compromiso del PRI fue justamente eso, acompañar desde el legislativo un gobierno responsable que garantice la paz en el Estado. Eso fue a lo que se comprometió el PRI y eso fue lo que hicimos. Déjame decirte además que, contrario a lo que dice María Miguel, hay un prismo vibrante. Sí, está en Durango, en Veracruz, en todo el país, en el Estado de México. Si tú ves los eventos, tú ves las redes sociales del partido, ahí está la militancia. ¿Y qué es esto? Es un mensaje de confianza al PRI. Eso lo toman los priistas como un mensaje para seguir caminando y que vamos por la línea correcta, que es combatir a la narcopolítica y sacarlos del poder. ¿Qué pasó en Coahuila? Hubo una confianza a un buen gobierno, al gobierno de Manolo Jiménez, y la gente pues, votó por eso, por certeza, por seguridad, por economía y por tener mejores condiciones para los coahuilenses. Y eso fue lo que pasó. Déjame decirte además otro dato. Prácticamente en todas las encuestas ya se anticipaba que iba a ganar el PRI, pero la mayor encuesta fue justamente las urnas. En el ponderado, el PRI barrió a Morena casi 2-1, 2-1, y en algunos distritos 3-1 y en algunos hasta 5-1. Uno puede revisar, mañana vamos a ir al conteo distrital y vamos a volver a revisar y les vamos a volver a restregar que se ganó por la buena. Y todas esas calumnias que están señalando se van a caer en el Tribunal Electoral si es que impugnan. Yo creo que por decoro no deberían impugnar. Pues mira, el caso de Atolini es el más claro. Atolini es el más decente de los de Morena, que ya reconoció y dijo, oigan, la verdad es que sí nos ganaron, ya hay que revisar qué está pasando. Eso deberían aprender en la dirigencia nacional de Morena y algunos legisladores que cuando no les cae la victoria quieren acusar a quien ganó de las fechorías que ellos hacen, como los acordeones o el uso de programas sociales. Por cierto, quien llevaba los programas sociales, Ariadna Montiel, no la denunció el PRI, no la denunció el PAN, no la denunció el Movimiento Ciudadano. La denunciaron los propios morenistas de hacer una serie de porquerías con los programas sociales desde Morena para favorecer a sus compinches de Morena. Eso no pasó en Coahuila ganamos a la buena
y la gente está feliz, está contenta. Íbamos a restaurantes, íbamos a plazas públicas y la gente se paraba a aplaudir porque no dejábamos pasar a los narcopolíticos de Morena. Gracias, Emilio Suárez. Luis Armando Melgar, del Partido Verde. Hola, Oscar Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues escucho con atención, escucho a Mario de Morena y escucho aquí el buen Emilio. Pues yo creo que la realidad está a la vista. El tablero político y las circunstancias en el país está cambiando y no podemos pensar que ante todo lo que ha sucedido la semana pasada, que ha sido de las semanas más complejas que hemos tenido en la relación bilateral México-Estados Unidos, y con todo lo que está sucediendo, no podemos pensar que la gente no está entendiendo y no está viendo las cosas. Creo que nos debe de servir de reflexión. Morena sí está perdiendo y va a seguir perdiendo si no hay una reflexión de fondo, que creo que no la van a hacer, de saber qué es lo que están haciendo mal y de realmente poner al país por delante y no al partido por delante. Yo creo que eso es lo que sí está generando un eco en todas las esquinas. Hoy fue la elección, antier fue la elección en Coahuila, pero el 27 está a menos de un año. En un año, 12 meses, ya tendremos resultados electorales de la elección intermedia. Y hay que medirle muy bien. Y creo que esto debe de servir para una gran reflexión de poner al país por delante y no estar realmente construyendo. Ahora sí que lo que se siembra, se cosecha, Oscar Mario. Gracias, Luis Armando Melgar. Margarita Provencio, Sofía Margarita Provencio, de Movimiento Ciudadano, te escuchamos. Pues mira, querido Oscar Mario, primero empezar por decir que yo estoy muy orgullosa del trabajo que hicieron mis compañeros y mis compañeras en Coahuila. Movimiento Ciudadano desplegó una campaña con un montón de creatividad, invitando a los y las coahuilenses incluso a sumarse y a proponerse como candidatos y candidatas. Creo que tuvimos, la verdad, un despliegue de esfuerzo de candidaturas jóvenes como Valery Carranza, como Sofía Díaz, que hicieron una chambota, ¿no? Creo que por otro lado, pues se comprueba algo que ya todo México sabe, ¿no? Y es básicamente, pues, que el PRI a estas alturas del partido es un partido local, ¿no? De Coahuila, en algunos escenarios un poco de Durango, tal vez, pero que por lo demás, pues no es una, ya digo, y con todo respeto, ya lo decían mis compañeros, esto no es una sorpresa, tampoco es un resultado histórico. A nosotros, por supuesto, que nos ocupa lo que vemos sobre cómo se están realizando las elecciones locales. Es una elección particular la de Coahuila, porque pues solamente se eligen diputados locales, entonces es una elección, digamos que en dimensiones, pues menor a cuando tenemos presidentes municipales, diputados federales, senadores, gobernadores. Y creo que en ese sentido, pues la medición, por supuesto que es válida y no pichicateamos en ese sentido los resultados, pero creo que hay que ponerlo en una justa proporción. Por otro lado, también creo que hay que invitar a todos y a todas a hacer una reflexión de qué sucede cuando tenemos espacios con carro completo, cuando deja de haber discusión y democracia en ese sentido, cuando lo mismo, pues que reclamamos muchos en la Cámara de Diputados, y aquí haciendo una corrección al comentario que hacía Mario Miguel. Nosotros no le reclamamos a Morena si la mitad del país votó o no votó por ellos. Lo que les reclamamos es que cuando llegan a distribuir los espacios de representación proporcional, pues lo hacen a interpretación, a contentillo, toman la Constitución, pues digamos que ahora sí que como les conviene, de la misma manera que lo hicieron en la Ciudad de México, donde metieron 7 candidaturas plurinominales, pues haciendo ahí una porquería de reacomodo con sus aliados del PT y del Verde, ¿no? Entonces, sin duda alguna, vamos a reiterar lo que hemos dicho muchísimas veces, y es que este país necesita desde hace mucho tiempo una verdadera reforma electoral, no las cosas que hemos visto nomás para acomodar los caprichos, particularmente de la presidencia, tanto en el sexenio pasado como en esta, y que efectivamente, pues al final del día respetamos la voluntad de los y las coahuilenses, nos llevamos la tarea y el mensaje que se nos ha dado, ¿no? A través de pues lo que tenemos que construir. Pero cierro donde empecé. De verdad, lo que yo vi del esfuerzo que hicieron mis compañeros y mis compañeras allá, ofreciendo una campaña nueva, fresca, en las calles, atrayendo a la gente pues con una serie de rostros nuevos, creo que merece ser reconocida, más allá de que el resultado no haya sido pues el que más nos satisface.
Gracias, Sofía Margarita Provencio, de MC. Don Santiago Torreblanca, del PAN. Te escuchamos. Muy buenas noches. Pues el debate ahorita ha sido, ¿es extrapolable lo que pasó en Coahuila con lo que se espera que pase en el país el próximo año? Morena dice, no, esto es un fenómeno netamente local y no puede ser extrapolable al país. Por el otro lado, el PRI dice, esto es un adelanto de la hegemonía que tenemos y el renacer del prismo. Bueno, hay que tomar las cosas en su justa dimensión. Hay temas que sí son extrapolables y hay otros que no. En primer lugar, algo que llama la atención y que no se ha mencionado es el altísimo nivel de participación ciudadana que hubo. Votó el 51% del padrón electoral de Coahuila, lo cual es muy alto tomando en cuenta que es una elección local únicamente de diputados, diputaciones locales, no alcaldes y demás. ¿A qué obedece este fenómeno de tan alta participación? El miedo a que Morena llegara. La gente se desbordó a las calles para eso. Y Sofía Margarita decía algo, oye, en MC tuvimos buenas candidaturas, buena campaña, en el PAN tuvimos una excelente campaña también con unos excelentes candidatos. ¿Por qué ese fenómeno de que PAN y MC, a pesar de haber hecho una buena campaña, de tener buenas candidaturas, obtienen un resultado tan bajo? Se debe a dos motivos principalmente. Uno, el miedo a Morena llevó a un efecto de voto útil. Entonces, toda la gente, mucha gente que tenía miedo de que llegara Morena porque le tiene pavor al narcogobierno, dijo, yo voy a votar por el PRI para no correr riesgos, lo cual no necesariamente va a ser extrapolado al resto del país. Entonces, esta es una de las razones principales. Y segundo, a nivel local las estructuras se mueven de manera diferente y debe diferenciarse. Entonces, ¿qué moraleja nos lleva a esta elección? Uno, a Morena se le puede ganar y se le debe ganar. Segundo, la alta participación ciudadana es un riesgo para el voto corporativo de Morena. Entonces, con esas dos lecciones creo que debemos irnos. Esto no es un adelanto de lo que va a pasar el próximo año, pero sí te muestra un termómetro de que la gente quiere salir a votar para evitar el riesgo de que sigan llegando narcogobernantes. Y por cierto, me llamó la atención que Mario Miguel ahorita decía, oye, pero realmente no fue una derrota de Morena, porque pues de todas formas no teníamos mayorías. Sí, sí, fue una derrota de Morena. Morena pasa de tener un 26% de la votación a un 22% de la votación. Sí es un descalabro, sí es un descalabro fuerte. Y ese voto se fue al PRI, hay que decir la realidad. Entonces, sí es un descalabro fuerte. Morena, yo creo que deberían aceptar su derrota porque se ven hasta ridículos acusando elección de Estado, etcétera, cuando realmente se trató de un ejercicio democrático serio, y que en la que la gente salió a votar. Ahora, nosotros como PAN tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué vamos a hacer para que la gente nos voltee a ver, por ejemplo, en Coahuila, como una opción real de oposición? ¿Qué tenemos que hacer para, por un lado, seguir apoyando el gobierno de Manolo? Porque nosotros lo postulamos y confiamos y aceptamos el gran trabajo que está haciendo. ¿Cómo ponemos el ingrediente diferenciador y decir, aquí está el PAN de Coahuila, vale la pena votar por sus perfiles y que de todas formas van a seguir apoyando al gobernador que fue postulado por nosotros como un factor de diferenciación y de apoyo a una oposición articulada y no concentrada en un solo actor? Mañana empiezan los cómputos, aquí veré a Emilio Suárez, a ver si nos vamos a cenar acabando los cómputos, mi querido Emilio. Eso. Santiago, gracias. Reflexión, 2 minutos. Emilio Suárez, rápido, por favor. Es una ratificación al buen gobierno de Manolo Jiménez. Me sorprende que mientras el PRI está convocando una gran alianza para sacar en el 27 a Morena, hay actores como Movimiento Ciudadano que está viendo quién es el más chico y eso lo único que hace es hacerle el juego a Morena. Nosotros somos la tercera fuerza política del país
así lo define la ley de partidos políticos. Todo lo que venga para abajo es un boomerang que les está pegando a ellos. Y estamos convencidos de que la gente no quiere la narcopolítica y en eso estamos, los vamos a sacar. Gracias, Emilio Suárez del PRI. Luis Armando Belgar. Hay que hacer una buena reflexión, Mario, de lo que está pasando, de los graves problemas que tiene el país ahorita. Insisto, la elección de Coahuila no es excepción, yo coincido, 51% es un dato, y Morena tiene que hacer bien las cosas. Esa sería mi reflexión. Gracias, Mario Miguel Carrillo. Tienes 30 segundos. Gracias, tocayo. Bueno, pues fue la toroma que le tocó hacerlos a los amigos del PAN y de MC. Contrario a lo que se opina, la verdad es que Morena está avanzando en Coahuila, un estado donde ya llevan más de 100 años sin haber un cambio en el partido, así es que se esperen a la sorpresa que vamos a tener en Coahuila y en Durango en el 2027 y en el resto del país. Gracias, No José lo creo, Margarita. pero bueno. 30 segundos.